Camilo Andrés Romero Barrera. Mi nombre es Gustavo Andrés Vanegas Muñoz, somos del grado 11B del Colegio Estela Matutina de Chía y esta es nuestra oratoria de tercer periodo. Bueno, en esta oratoria vamos a abordar y debatir los temas del libro Cuentos Chinos escrito por Andrés Oppenheimer. Bueno, pues inicialmente les daré una pequeña introducción sobre el autor Andrés Oppenheimer. Él nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1951. El autor tiene una doble nacionalidad que es argentino y estadounidense. Actualmente reside en Estados Unidos. Actualmente su labor es ser periodista, hace parte de la cadena de CNN, es columnista también de varios periódicos en Argentina y en Estados Unidos. Fue elegido en Francia como uno de los hombres más intelectuales de América Latina. Andrés Oppenheimer nos cuenta en su libro Cuentos Chinos cuáles son las excusas o, repito, cuentos chinos que usan políticos o influenciadores importantes de América Latina para no solucionar conflictos o situaciones de vital importancia en su país. Este libro lo hace pues viajando a diferentes países, ya sea de América Latina o de Europa. Viaja a América Latina para hablar con distintas personalidades donde se da cuenta que no son muy responsables y no se desarrollan correctamente en sus respectivos cargos. Habla con políticos, por ejemplo, de México o de Colombia. En Europa viaja a países como República Checa y Polonia y se da cuenta que en menos de un siglo, luego de la Segunda Guerra Mundial, avanzaron muchísimo y estando devastadas, tuvieron un desarrollo económico y social muy grande, cosa que en Latinoamérica no se ve, teniendo materias primas que se pueden explotar para así lograr una economía apta. Este libro es una crítica social muy importante en América Latina y me parece importante porque es de fácil comprendimiento para los lectores juveniles. En este conversatorio vamos a abordar los siguientes temas en un orden. El primero va a ser la crítica social que hizo el autor del libro. El segundo va a ser el capitalismo. El tercero, el comunismo. El cuarto, el nivel social y económico de Latinoamérica. Y el quinto, el nivel social y económico de Europa. Damos inicio a este conversatorio con el título de La cruda realidad social y económica que atraviesa América Latina y los problemas de los países en vía de desarrollo. Vamos a empezar por el contenido del libro. ¿Me podría contar un poco la introducción? Está bien. Pues la temática principal que se maneja en la obra literaria Cuentos Chinos es el desarrollo económico y político que se ha venido dando entre América Latina en comparación a los países del Medio Oriente, ya que son muy desarrollados en cuanto a organización política y económica. Andrés Oppenheimer ha realizado tiene su propio programa y mediante este realiza entrevistas a personajes públicos que pueden dar su opinión o como argumentar acerca de esa temática que es la economía y el subdesarrollo que se viene dando en estos países. Agregándole a esto, el autor viaja por distintos países, ya sea América Latina o Europa, haciendo su tipo de entrevistas, buscando los errores o los eslabones débiles en las sociedades latinas y europeas para ver cuál es el problema y las excusas o cuentos chinos que hay para que una sociedad y una economía no puedan crecer. El desarrollo de este libro se basa en que Andrés nos cuenta cómo China pasó de ser un país poco desarrollado y en un siglo llegó a ser la segunda potencia mundial. Yo la verdad opino que es la primera potencia mundial, ya que es el país al que más le deben. Estados Unidos es el mayor deudor de China, así que si pagaran esta deuda, China se convertiría en la potencia principal. Nos cuenta que en China se está armando un tipo de ejército de ingenieros, científicos, doctores, que viajan a las mejores universidades de Estados Unidos o de Europa para así tener más conocimientos y volver a su país natal, montar empresas, montar sucursales de empresas
aliarse con otros científicos o empresarios y así hacer crecer la política y economía de China. Hablando de la política del país, el país la verdad va en retroceso, ya que la democracia es muy limitada y es tratada muy fuerte. Si un político pues hace acciones corruptas, hay pena de muerte para él. Otra cosa sería que hay mucho problema en la libertad de expresión, ya que hay problemas con los periodistas y con los periódicos, porque pues una nota en falso podría acabar con una empresa y con las vidas de muchos editores. ¿Qué nos puede comentar de esto, Gustavo? Pues adicional a lo que usted comentaba sobre el progreso chino, yo puedo opinar acerca del desarrollo en América Latina. El progreso en la economía y en la política de América se ha estancado porque básicamente la población se ha enfocado más en como adaptarse a lo que generan otros países, como por ejemplo manejar un sistema económico similar a otros países, pero sabiendo que es como que no tienen las herramientas o el suficiente coeficiente para realizar esto, se ha visto afectado su desarrollo en general. Bueno, cambiando de continente, nos vamos para Europa y podemos ver que en Polonia o República Checa, países que fueron muy devastados por la Segunda Guerra Mundial, fue el primer país en ser invadido y controlado por la Alemania nazi. Se han logrado recuperar, se han logrado una economía muy fuerte a base de progreso en conjunto. Todos los sectores del país trabajan para que la economía y la política salga a flote. En República Checa es lo mismo, un país que democráticamente se ha visto afectado, ya que República Checa ha sido parte de muchos imperios, por ejemplo, a mitad del siglo XX hizo parte de Yugoslavia y luego se separó. Todos esos separamientos de imperios le han ocasionado problemas a la población y aún así ha logrado llegar a ser una economía de primer mundo. En América Latina, ¿qué opina usted de eso? Pues, en base al desarrollo de esos países, no ha habido progreso adicional a esto como porque tienen que dejar que las potencias hagan como que proyecten sus ideas. Mientras que en América Latina, como ya lo decía, tienen que copiar ideales o basarse en planteamientos que ya se hayan realizado en distintas nacionalidades, ya sea como por ejemplo el planteamiento que hacía mi compañero sobre desarrollo en Europa o en el Medio Oriente, ya que estos poseen como los medios económicos, capital suficiente como para desarrollarse en cuanto a infraestructura, facilitar beneficios para los ciudadanos y en sí satisfacer a la población y que no presente ninguna dificultad en cuanto a la economía o a la política de que se presente corrupción en estos. Mi compañero tiene mucha razón y es que en el libro Andrés Oppenheimer nos dice que los individuos o políticos que abusan de su poder en América Latina generan problemas en sus economías. Por ejemplo, doy el caso de Colombia, y es que si un presidente se deja contaminar por el narcotráfico, por ejemplo, o se deja callar por los grupos delincuenciales, pues va a ir generando problemas en su economía. Como vimos en la época de Pablo Escobar, la política sufrió mucho y pese a que sufrió mucho la política, pues no pudieron hacer un trabajo óptimo y no pudo avanzar el país en esos tiempos. La política solo se concentró en desmantelar a esos grupos que su economía pues se perdió y de hecho llegamos a tener una deuda externa muy amplia que los grupos de narcotraficantes se tuvieron el descaro de decir que la pagaban por nosotros. Y Colombia no es el único país en Latinoamérica que tiene estos problemas con los individuos corruptos. Muchos países como México, Bolivia, Ecuador
siempre han tenido las mismas familias de presidentes y pues esto genera muchos problemas en sus sociedades. ¿Conoce usted alguno de estos grupos de presidentes o familias? Pues más que todo, a lo que usted decía en Colombia, es algo que se da muy cotidianamente, ya que se maneja mucho más lo que es el narcotráfico, o se le da más importancia a lo que es los conflictos armados, ya que estos han venido afectando mucho a la población civil, sin tener que verse afectados en estos conflictos que viene presentando el gobierno con los diferentes grupos armados. También hay casos como en Irak y eso, pero pues no tiene que ver con América Latina. Y entonces la problemática que se genera en Irak son como las diferencias que se presentan entre las distintas religiones, ya sea como la musulmana o creencias en religión católica, ya que en este país no se da la igualdad en absolutamente nada, y mucho menos entre la iglesia y la población. Esto tiene mucho sentido lo que nos dice nuestro compañero Gustavo, porque en países que no son de primer mundo tienen mucha materia prima. En este caso, los países de Oriente Medio como Irak tienen muchísimo petróleo, y si ellos explotaran este material, pues podrían salir adelante. Eso nos pasa en Colombia. Por ejemplo, en Colombia tenemos materias primas mineras, como por ejemplo las esmeraldas. Somos muy ricos en este material y podríamos salir adelante con este material en las zonas donde se produce, pero lamentablemente los gobernadores o alcaldes de esos departamentos son muy corruptos y se roban dinero de estos procesos de explotación a las materias primas. En otros países como Venezuela, que es el país con la mayor inflación del mundo, sabemos que es muy rico en gasolina, en petróleo, en todos los derivados del petróleo, pero eso ahorita no le está sirviendo de nada, porque sus gobernantes no han sabido coordinar y organizar las explotaciones de estos minerales y han dejado que la economía caiga tanto que su petróleo no valga nada. ¿Qué opina usted también de esto? Pues voy a dar como un concepto que yo tengo, pero haciendo un paréntesis. Si hay algo que tiene que enfocarse la población mundial es más que todo en la igualdad, ya que digamos hay países que vienen presentando varios conflictos y se han venido viendo muy afectados en cuanto a pérdidas de infraestructura o muertes en sí. Digamos hay países que tienen la facilidad como de reconstruirse, ya sea por un compañero, como los recursos que manejan estos y los explotan de manera eficiente para que pueda ser aprovechado dicho, ya sea mineral, dicho derivado del petróleo. Bueno, Gustavo, yo creo que podríamos concluir este primer punto del conversatorio, que es el resumen más o menos del libro, con que las personas o los grupos que no dejan que las economías salgan a flote, como por decir presidentes corruptos o grupos armados o grupos religiosos, son los que generan los problemas en las economías mundiales. Está usted en las economías nacionales y luego pues mundiales. Por ejemplo, en Colombia, si las guerrillas o el narcotráfico no dejan avanzar la política no va a avanzar. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ya que esto ha venido afectando demasiado el progreso de nuestro país, más que todo, y ha venido dando más como importancia como a las problemáticas o en sí lo que vive la población. Y pues para concluir esta idea de lo que se ha venido dando en nuestro país, se puede decir que nosotros le estamos dando más importancia a lo que es, pues, como por caprichos en cuanto a lo civil, pero al Estado en general nos estamos fijando más en lo que son las problemáticas con la guerrilla. Bueno, esto que dice mi compañero lo voy a utilizar para cambiar de punto. Eso tiene mucho sentido, ya que la población civil se está concentrando más en cosas que no importan, y aquí vamos a hablar de los diseños políticos, el capitalismo y el comunismo. Vamos a hablar del capitalismo, y es donde los civiles podemos darnos esos lujos de comprar lo que queramos, concentrarnos más en moda,
en vehículos, en lujos que no son muy necesarios. Eh, eh, para continuar, el capitalismo pues es un modo político, un diseño político que está presente en casi todas las naciones del mundo, y pues el principal expositor de este modelo es Estados Unidos, ya que pues se caracteriza por tener primero un gobierno centralizado donde solo manda una casa en sí, sería pues la Casa Blanca en Washington, donde está pues el Parlamento y el presidente. No hay otros organismos que manden en ese país. El capitalismo también se caracteriza por tener una economía muy centrada, muy externalizada, donde se trabaja con otros distintos países. Por ejemplo, Estados Unidos exporta e importa de Europa, de América Latina y eso. ¿Qué opina usted del capitalismo? Pues el capitalismo en sí es como un modelo a seguir en cuanto a los países que se vienen estancando en cuanto a su economía o a su gobierno, ya que este modelo es como muy estable, puede generar beneficios en cuanto a lo que requiere la población. Un ejemplo muy claro es como el estudio, ¿sí? Digamos, en países que sean del extranjero pueden dar beneficios a quienes estudien en dichos países, pero digamos, hablando de aquí, se pueden venir presentando más dificultades y no se va a otorgar ningún beneficio a quien venga a generar su estudio aquí. También puedo opinar sobre esto que, como ya lo decía, es un modelo a seguir, y varios países del mundo que se vienen destacando deben como idealizarse o preocuparse por el progreso del país, ya que en un futuro se verá afectado y puede llegar a presentar varios conflictos en cuanto a las diferencias que lleguen a tener entre la política y que puedan decaer en la economía. Como dice mi compañero, los países que están en problemas sociales o económicos deberían seguir este sistema económico y político, ya que, como dijimos en la introducción y en el primer punto, países como República Checa y Polonia han podido salir a flote gracias a este sistema. Si Polonia hubiera sido un país comunista no hubiera logrado salir adelante, pero pues el capitalismo es un sistema que le permite tener ayuda externa a su gobierno, y le permite pedir préstamos, le permite exportar y así pues con sus mismas materias primas sacar dinero extra dentro de su país. También el capitalismo permite algo muy importante, que es que empresas del exterior se establezcan en países. Por ejemplo, si en Polonia se establece una empresa de vehículos, como por decir Renault, que es francesa, se va a Polonia, pone su sucursal, y ahí pues todo ese dinero se va a una parte a Renault y otra parte a Polonia, y esto pues lo saca a flote y permite que siga prosperando. Volviendo al tema específico, que es América Latina sí ha sacado provecho de este sistema, pero yo opino que el problema somos nosotros mismos, porque no invertimos en lo que es importante. Nosotros solo invertimos, por ejemplo, si una compañía de ropa, como por decir H&M de Estados Unidos, viene acá, nosotros nos preocupamos en comprar la ropa de esta marca y no en invertir en cosas que realmente son importantes. ¿Qué opina de esto? Pues en cuanto a lo que usted acaba de decir, nosotros tenemos que sacar provecho, como ya le decía, a las materias primas o a los recursos que podemos generar de manera interna en un país, ya que, por ejemplo, como ya se mencionaba, Colombia puede ser muy rico en varios como minerales, en cuanto al petróleo, ¿sí? Pero no se le saca provecho a esto y nosotros solo nos dejamos llevar por lo que se llega a generar en varios países, ya sea como el manejo de las modas o el capricho, o como los caprichos que se manejen ya de afuera, ya sea en la manera de vestir, en las costumbres que se manejen en otros lugares, ¿cómo decirlo? O utilizar como todo lo que se maneje en dichos países. Bueno, agregándole a esto, también
La política que se maneja en el capitalismo es la democracia, donde todo el público, la palabra precisa no sería público, pero toda la población civil de un país se junta para elegir a sus mandatarios, ya sea, por ejemplo, en el municipio de Chía, elegimos todos al alcalde, luego los municipios a Chía eligen el gobernador de Cundinamarca, y luego ya toda la población de Cundinamarca, pues, además de los otros departamentos, elige al presidente. El problema con esto es que muchas familias, como ya lo dijimos, por ejemplo, los Vargas Lleras en nuestro país siempre han mandado. Vimos que el abuelo del actual vicepresidente, o el que fue el vicepresidente del país, ya había sido presidente en muchos años atrás. No estoy seguro, pero creo que fue en la época de los 50, donde él gobernó nuestro país. Y esto pues me parece algo malo, porque otras familias, otros personajes deberían tener la oportunidad de explotar pues a buen modo el país. También decimos que en otros países pues se ve este mismo problema con los sujetos y con la corrupción. Pues en cuanto a lo que usted acaba de decir, en base a como la monotonía que se viene presentando en el país en cuanto al gobierno, debemos enfocarnos en cómo cambiar nuestro modelo, ya que se viene manejando un gobierno como si relacionado con lo que tienen que ser las familias. También hay que como centralizarse en el beneficio del país y en los planes de gobierno que vayan a beneficiar el progreso de estos países. Para concluir con el capitalismo, pues queda por resaltar que es un modelo a seguir, o bueno, es un modelo político a seguir, que tiene que llevarse a cabo en diferentes países, ya que su régimen no es lo suficiente como para ser estable en cuanto al progreso de la población, y tienen que enfocarse en lo que se va a venir en un futuro para que no se generen conflictos por la economía. Bueno, yo opino casi lo mismo, pero pues digo que es el sistema más estable, y pienso que el único problema es que se tenga una correcta gobernación, y que los políticos que mandan en los países pues sean correctos y sepan dirigir y coordinar sus actividades para así potenciar la economía y el nivel social del país. Bueno, esta va a ser nuestra parte final del conversatorio, y vamos a hablar de el último tema y la conclusión. El último tema es el comunismo, y este es el modelo económico y social contrario al capitalismo. Este modelo económico se basa en que no hay gobierno, y de hecho por esto mismo es que ningún país ha llegado directamente a ser comunista. Este sistema, pues la economía no trabaja fuera de otros países, o sea, solo se queda en una economía nacional, y pues las personas no pueden tener muchos lujos o muchas cosas, solo viven, como por decirlo así, como campesinos, porque viven en sus terrenos, cuidan de sus cultivos y ya no hacen nada más. ¿Qué opina usted de este sistema? Pues el comunismo para mí es como un modelo mucho más complicado, ya que como que no se enfoca como en el beneficio de la población, ya sea en cuanto a la distribución de bienes, ya que se le da más que todo lo necesario para que ellos se puedan sostener y puedan tener una vida, por así decirlo, que no tengan mucho capricho y no sean tan ociosos. Bueno, en Latinoamérica podemos ver que estos países, los de nuestro continente, no son comunistas, exceptuando a Cuba, que Cuba sí durante la Guerra Fría salió a la Unión Soviética, y pues esto no le salió nada bien, porque Estados Unidos le hizo un bloqueo económico y no permitió, o sea, el país decayó muchísimo y el país no pudo salir adelante, y hasta ahorita fue que decidió salir, o sea, decidió dejar ese modelo. Y ya, por ejemplo, desde que dijo que no iba a ser más comunista, ya llegaron hasta marcas de ropa carísimas a su país, y pues Estados Unidos ya abrió su embajada en ese país. Podemos ver que este modelo casi no se usa, pero cuando se usa pues no suele traer los resultados que quieren.
Hay muchas personas que dicen que China es comunista, pero no es así, porque China lo que trabaja es una economía, el modelo se llama economía en el mercado, y es un modelo donde el Estado no interviene de manera, ¿cómo decirlo?, de manera tan sofisticada en la economía, sino que solo interviene en lo necesario, no toma decisiones súper importantes para el país, y esto pues no lo afecta tanto, dejando bien parado al país. Pues en cuanto a lo que usted comenta del comunismo, pues más que todo es limitarse a lo que haya. Pues en el caso de Cuba, por ejemplo, tienen que como establecer todo, ya que es en base a todo a lo que se maneja únicamente dentro del país. De pronto el tema de las exportaciones ha sido como, bueno, actualmente ya las dificultades con Estados Unidos se han solucionado, pero o sea, antes era como más difícil el manejo de las exportaciones y de poder obtener como productos o manejar modas que se llevaban a cabo en otros países. Y es que el comunismo a priori parece un sistema muy consolidado, muy estable, pero la verdad es que no lo es y es solo una utopía porque los países que la practican llegan a la quiebra y pues terminan necesitando esa ayuda. Muchos dicen que Venezuela se está volviendo comunista, pero pues no es así porque lo que tiene solo es una dictadura y eso es totalmente diferente. Otra cosa es que lo dicen porque pues no hay productos, no hay alimentos y el país pues está en una crisis muy grande. Eso en el caso de Latinoamérica. En el caso de Europa pues ya no se ven tantos países comunistas porque pues el gobierno, todos los países en Europa tienen un gobierno muy consolidado y muy estable. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar al último punto del conversatorio, que sería la conclusión general. Pues en cuanto a las dificultades dificultades o diferencias que se manejan entre los diferentes países en cuanto a los modelos económicos y modelos políticos, queda por decir que se debe llevar un modelo a seguir en cuanto al progreso de cada país, ya que para esto se verá beneficiado a todos los países que, por ejemplo, lleven un modelo capitalista, por así decirlo, y que como que su economía no se estanque o lleguen a tener dificultades en cuanto a falta de alimentos, como es el caso mismo de Venezuela. Y también queda por decir que en el caso de los países europeos se les ha visto mucho el progreso, ya como el ejemplo que había dado mi compañero sobre República Checa y Polonia, que eran países que no habían llegado a consolidarse bien. Sí, eso tiene mucha razón porque esos países pues decidieron coger el sistema del capitalismo para así salir adelante y la verdad ha sido la mejor decisión que han tomado. Yéndonos más al tema del libro, concluimos que los cuentos chinos son las excusas que usan los políticos de Latinoamérica para no dejar que los países en vía de desarrollo avancen y eso pues bloquea a muchos y los únicos afectados son la población civil. Somos Camilo Andrés Romero y Gustavo Negas de grado 11B y esta fue nuestra oratoria de tercer periodo. Gracias.